basura, entonces vamos a colocarles aquí. Hay una pregunta ahorita, ese de lo que nosotros a veces, bueno, siempre los sábados comemos lo que viene en la comida, las tarrinas, esas cosas, ¿a dónde irían? Basura. A la basura totalmente, ¿no es cierto? No lo voy a llevar a la casa. Agradeciéndole al Instituto pues, por tomarnos en cuenta para esta iniciativa, que esto deberíamos ser conscientes, yo creo que todos los seres humanos, porque es nuestra casa, nuestro planeta, y agradecerles, y esta iniciativa sería no solo para mí, sino para todas las personas que están aquí, para que tengan